Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Paquito, reconocidísima ciberclaria, reconocidísimo luchador para defender a la dictadura cubana. ¿Recuerdas, cómo olvidar la cara de Paquito? Se basan fundamentalmente en tratar de descaracterizar, de afectar la imagen de una persona como representante o activista o interesado en un tema. Y no todo el mundo está preparado para recibir este mensaje de odio. Sentirte en el centro del vórtice de una tormenta de esta, donde te están presionando, te están incluso amenazando a ti, a tu familia, a tus amistades, puede ser difícil. Francisco Rodríguez Cruz es víctima de ciberacoso por una razón esencial. Acompaña a las instituciones cubanas que condenan y trabajan para eliminar la violencia y las conductas discriminatorias. Yo creo que la mejor respuesta ante esto es trabajar más, ser muy honesto y honesta ante lo que estamos enfrentando. Si me equivoqué y lo acepta. Yo creo que el que ofende es quien pierde, no la persona ofendida. Las redes sociales delimitan un espacio de dominio de lo simbólico y de control de las subjetividades. La propaganda política contra Cuba aprovecha este espacio y la violencia contra la mujer y los derechos de la comunidad LGBTI aparecen como centros en la producción de historias que intentan erosionar la credibilidad de las instituciones cubanas y su gestión gubernamental. Hay una historia asociada a esa problemática, incluso de errores que hemos cometido a lo largo de la historia de la Revolución Cubana, y de alguna manera se aprovecha esa leyenda negra en función de atacarnos. Hay también todo un trabajo hecho de más de una década desde la institucionalidad de Cuba para resolver esos problemas y para enfrentar esos errores. Y eso, por supuesto, tampoco es perdonable en esa maquinaria de los medios contrarrevolucionarios. Todos los temas que nuestra sociedad está trabajando y que están en su agenda desde el triunfo de la revolución o un poco más adelante, pero que no se comunican rigurosamente o permanentemente en nuestros medios y en las redes sociales, son aprovechados por grupos que están recibiendo indicaciones y financiamiento desde los grandes centros de poder imperial. Un sistema de medios financiado por el gobierno de Estados Unidos, como parte de su guerra para la desinformación digital contra Cuba, organiza campañas sobre el tema. Actores mediáticos están al acecho de datos, acontecimientos o anécdotas para fabricar contenidos acerca de la realidad cubana. Es muy importante para ellos fabricar líderes de opinión. Y que esos líderes de opinión, cuando tú los vas a ver, son meramente virtuales, pero logra un posicionamiento en las redes sociales, a partir también de un vacío de presencia en esas redes sociales de instituciones, organizaciones, que son los que tradicionalmente han venido haciendo ese trabajo. Entonces es muy difícil uno montarse en un discurso legítimo hacia esa, o unirse, integrarse a un discurso legítimo hacia esas causas, cuando tú lo haces primero, un discurso en contra de las instituciones que han trabajado con sus carencias y sus lagunas y sus necesidades de mejoría, pero han trabajado tradicionalmente por esas causas. Todo el activismo que aparentemente se crea y florece vinculado a la lucha por todas estas discriminaciones, por todas las expresiones que todavía existen en la sociedad vinculadas a los estereotipos sexistas, a la violencia de género, etc. No me cabe la menor duda de que están asentadas en destruir el proyecto social. En temas de derecho y sociedad no han desistido en la búsqueda de puntos de quiebre de la unidad nacional, magnificando los posibles disensos en asuntos sensibles como el matrimonio igualitario, el racismo, la violencia contra la mujer o el maltrato a los animales, por mencionar algunos, en todos los cuales trabajamos seriamente para resolver deudas de siglos que solo la revolución en el poder ha enfrentado con indiscutibles progresos. En agosto de 1960, el proceso de transformación social que inició la Revolución Cubana preponderó el papel de la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación y violencia.
La creación de la Federación de Mujeres Cubanas articuló políticas y programas para lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer y su inserción en la sociedad. La erosión del patriarcado como uno de los mecanismos de las sociedades explotadoras no se cambia en solo 60 años. Sin embargo, se puede apreciar cómo se ha erosionado esos mecanismos. Las cifras que hablan de cómo la mujer cubana se ha posicionado en la sociedad, su reconocimiento, su capacidad, sus aportes, realmente la transformación de la mujer cubana con las transformaciones de la sociedad revolucionaria son realmente notables. Ha sido la Federación la que ha participado en muchísimos eventos internacionales de trascendencia y ha aportado una visión. Incluso especialistas y expertas de la organización han ido como expertas del gobierno a esos escenarios. Cuando se elaboró la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés CEDAW, que se aprueba en el año 1979, en ese grupo que trabajó en la elaboración de esa norma, hubo una cubana, dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas, y dio ahí sus aportes, que además después fue la primera experta cubana en ese espacio. La Federación de Mujeres Cubanas organizó en el año 1972 el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, que creó estructuras de base y devino en el año 1988 el Centro Nacional de Educación Sexual. El CNSEX ofrece garantías de derechos y acompañamiento jurídico a las personas LGBTI y forma activistas sociales para la capacitación y sensibilización masiva de los cubanos en estos asuntos. El respeto a la dignidad plena de todas las personas y la igualdad sin ningún tipo de discriminación son pilares en los que se cimienta nuestra sociedad. Y por eso hay que partir de reconocer la voluntad política del Estado cubano en crear, perfeccionar estos mecanismos institucionales y legales que permitan disminuir las brechas de desigualdad en todos los sentidos, que además permitan actuar sobre la eliminación de las condiciones que las originan y garantizar el respeto a los derechos de todas las personas sin excepción. Documentos programáticos del Estado, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba reflejan la voluntad política de incrementar y perfeccionar todas las acciones para eliminar las conductas discriminatorias y la violencia de género. Los objetivos 55 y 57 de la primera Conferencia Nacional del Partido y varios de los artículos del nuevo texto constitucional aprobado en 2019 así lo denotan. La Constitución cubana nos abre una amplia perspectiva de desarrollo de muchísimos temas, o de continuar fortaleciendo muchísimos temas que de alguna manera habíamos estado reclamando. Yo creo que el principal resultado de todo el activismo y de toda la labor institucional y organizacional de los últimos 10 o 12 años en los temas de los derechos de las personas LGBTI es la Constitución. Lo que yo siento como una gran fortaleza es que el proyecto social de la Revolución Cubana es un proyecto, por principio, que lucha contra las discriminaciones. Eso no quiere decir que haya personas en las instituciones, y es lo que nos pasa, que no le den el mejor tratamiento a las cuestiones, que no tengan la capacitación suficiente. La Federación creó un grupo especializado, asesor, experto en temas de violencia de género, donde estamos elaborando la estrategia integral para la prevención y atención de la violencia de género. ¿Y de qué se trata aquí? De llevar esa estrategia a todos los espacios, que empieza por fortalecer nuestras normas jurídicas, pero también se desarrollan protocolos de actuación, en sensibilización y capacitación. ¿Para qué? Para garantizar una atención efectiva, más allá y dejar el espacio de la subjetividad a lo mínimo. Una de las estrategias del trabajo en Cuba busca fortalecer las alianzas entre las instituciones académicas, jurídicas, gubernamentales, activistas, ONGs y las diferentes agencias de cooperación. Esa relación ha permitido avanzar en la atención a la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones, desde una perspectiva multisectorial y multidisciplinar. La sociedad civil cubana acompaña de manera crítica la labor gubernamental, porque no es que seamos contemplativos ni que estemos de acuerdo con todo,
pero tenemos las vías y los caminos para hacer llegar nuestros criterios, para discutir las cosas. Y como partimos de una voluntad de eliminar todas esas cuestiones que todavía nos quedan, pues es mucho más fácil el camino. Es una fortaleza muy grande de Cuba que todos estos procesos de activismo político, porque al final son activismos políticos en función de determinadas causas, tengan un respaldo institucional y de organizaciones de la sociedad civil que les abren camino a estos temas, porque permite más interlocución, porque permite el diálogo entre distintos elementos de la sociedad. Eso es poco usual y difícil de explicar incluso a veces hacia un observador internacional, porque en el mundo no funciona así. La selectividad sobre cómo y qué violencias amplificar en las redes sociales pone en evidencia la manipulación de estos medios en torno a las problemáticas sociales. La forma en que se exponen estos temas con claros objetivos políticos impide el análisis, ignora las estadísticas, afianza la superficialidad y anula el trabajo de los especialistas. Hay líderes de opinión o emisores de contenido reconocidos con su nombre, apellido, se conocen personas que ejercen como líderes de opinión artificiales y virtuales, como si quisieran erigirse en especialistas en el tema, pero al mismo tiempo hay líderes de opinión que son anónimos, o hay emisores de contenido que son anónimos, se convierten en páginas que no tienen una identidad definida, y realmente lo que terminan haciendo es la función de trolls, muchas veces, de perseguir a los activistas y subordinar una supuesta defensa de los derechos, en el caso de la violencia de la mujer, a sus intereses políticos. Sin embargo, vemos cuando hay una violencia hacia una mujer por un discurso de defensa de la revolución, de defensa del socialismo, de defensa de lo que cree, primero no les interesa defenderla. Y segundo, muchas veces son los que la agreden. Su agenda no parece ser defender los derechos de las personas LGBTI, ni los derechos de la mujer, ni los derechos de las niñas, sino parece ser ir contra las instituciones que precisamente están tratando de cambiar ese panorama. Pues te da una idea de que no hay una buena fe. Y para mí eso es lo que distingue el activismo bien intencionado del que no lo es. El discurso mediático o movilizador de nuevos o supuestos activismos coincide con las corrientes de pensamiento conservadoras a escala global y el sentido común que éstas alimentan. El objetivo, colonizar culturalmente los imaginarios colectivos para imponer una tendencia de pensamiento ajustada al diseño para la subversión en Cuba. Hay un interés muy grande en generar en desviar el feminismo o las intenciones hacia el desarrollo de una teoría feminista, hacia un feminismo que no sea revolucionario, hacia un feminismo que no sea transformador, hacia un feminismo que no integre al hombre cuando es imprescindible integrar al hombre. Y el hombre tiene incluso derecho a ser feminista junto con la mujer. Pero entonces hay un discurso totalmente extremista y agresivo que finalmente se convierte en un discurso enajenado. Y es una manera precisamente de enajenar personas que tienen un interés legítimo en esto de las instituciones y finalmente contraponerlas a las instituciones. También está la tendencia de homologar la realidad cubana, las problemáticas de la realidad cubana con el resto de América Latina y el Caribe, donde son países en los cuales ni siquiera se ha hecho una revolución. Por tanto, hay un programa social en Cuba que no existe en estos países. No se pueden desconocer las campañas en los medios para atacarnos y desarticularnos y sobre todo lograr la desunión, lograr la ruptura de la unidad, que es una de las divisas más fuertes que ha desarrollado la Revolución Cubana. Las instituciones en Cuba tienen una tarea doble: resistir la ofensiva mediática y desarrollar una agenda propia. El socialismo es cambio cultural y si estos elementos no se integran en ese proceso, no vamos a lograr la garantía plena del ejercicio de los derechos como nos los estamos proponiendo. Hay generaciones mucho mejor formadas, con un mayor dominio, y esto me da mucha tranquilidad, ¿no? Como persona, de que vemos que lo que hemos estado haciendo no ha sido por gusto y de que va a ser posible incluso llegar a estadios superiores en un periodo de tiempo relativamente breve.